Nos quedamos acá, que estábamos calculando la distancia entre dos fechas. Ahora veamos lo siguiente. ¿Qué sucede si esta fecha que hemos puesto acá, donde está fecha importante? Si yo quiero que esta fecha, que está con números, porque está en distancia a ese punto de referencia, quiero que aparezca como la fecha típica. Probemos correr esta línea de código, la línea 54. Cuando corro la línea 54, ese número que era negativo, ahora se ha convertido a 28 Jul 1821. Entonces, para eso sirve el format. El format me permite cambiar ese número que estaba como distancia en días a formato fecha, que se le conoce date, formato date en stat. ¿Sí? Esto es el formato típico que nosotros utilizamos, al menos en Sudamérica, que está en día, mes y año, pero también se podría pasar a otros formatos como el formato de Norteamérica. ¿Dónde veo esos nombres de, de formatos? Acá. Acá está esta lista. Por ejemplo, si yo pongo eh, este símbolo de porcentaje TC minúscula, lo que va a poner es la fecha de esta forma con slash. Si pongo este T con D, solamente va a poner la fecha completa. Si pongo TW, va a poner la semana. Si pongo TM, va a poner el mes. Entonces, tengo los diferentes formatos y puedo ir cambiando para ver cómo se modifica esa fecha. Vamos a ponerlo en un ratito, diferentes formatos, para que vean cómo va cambiando. Listo. Ahora veamos lo siguiente. A ver, si bien es cierto, cuando yo abro la base de datos, esta fecha que hemos guardado como fecha importante aparece de esta forma, pero en el fondo sigue siendo el número. Cuando yo pongo acá display esa variable, me aparece la fecha como si fuera distancia. Entonces, está guardado, está siendo visible como 28 de julio de 1821, pero en realidad es el número menos 50.560. Entonces, tomen en cuenta ello. ¿Qué más? ¿Qué podría hacer si quiero, supongamos, quiero calcular la distancia en días, pero sin tomar en cuenta los feriados? Entonces, acá, los feriados o los fines de semana, por ejemplo. Entonces, acá vamos a quitar los que son sábados y domingos. Vamos a ponerle cero, acá dice cero, a los que son día 6. Día 6 es sábado, día 7 es domingo. Entonces acá vamos a quitarle, vamos a ponerle cero a los días sábados. Y cuando yo calcule la distancia, vamos a copiar acá, días laborales, acá, me está diciendo que en cero está los que caen, eh, los que caen algún día acá está, en uno, perdón, los que caen en días sábados y domingos, y estos son los que caen los días de semana normal. ¿Tendrá sentido? A ver, veamos. Este es, eh, ¿qué fecha es este? Este es 4 de enero. 4 de enero de 2021. ¿Qué día es sábado? Y como es sábado, acá le ha puesto 1. ¿Qué fecha será este de acá? Es 5/1 del 2025. Que si voy a mi calendario, cae domingo. Y como cae domingo, acá le ha puesto 1. Entonces también puedo identificar qué días son feriados, perdón, qué días son sábados, qué días son domingos. Listo.
Vamos a poner esto así y acá vamos a ver diferentes formatos que se le puede dar a las fechas y también a otros números. Por ejemplo, yo tengo acá la variable salario, que algunos tienen tres decimales, algunos tienen un decimal. Si yo quisiera, por ejemplo, que todos tengan solamente dos decimales, lo que debería hacer es ponerle format, la variable salario, y luego ponerle punto 2f. ¿A qué se refiere punto 2? Que son dos decimales. ¿A qué se refiere este 9? Que que puede tener 9 elementos a la izquierda del punto. Y este 2 que puede tener dos elementos al otro lado del punto, es decir, estas dos decimales. A ver, corremos y ahora todos los de acá tienen dos decimales. El format, como también vimos, sirve para las fechas. Acá, la variable que se llama fecha y que está acá como una distancia, la vamos a convertir a la fecha estándar, diciéndole que tenga este formato TD, y acá aparece 2 de enero o 2 de january de 2025. Eh, También le podría cambiar a ver, la variable solo día. ¿Dónde está solo día? Solo un día, hemos puesto día, ¿no? La variable día, ¿dónde está la variable día? Acá. Día está sin decimales. Si quiero que la variable día no tenga decimales, debo ponerle punto cero, ¿no? Acá. Si le quiero agregar decimales, le debería poner 2.1 para que tenga un decimal, 2.2 si quiero dos decimales, y así sucesivamente, ¿no? Si no quiero que tenga decimales, punto cero. Acá, a la variable mes, también, como los meses no tienen decimales, le voy a poner acá que no tenga decimales, cero decimales. Acá la variable, uy, se fue un rato. Les estaba comentando que acá la variable día, mes y año, les estoy poniendo cero decimales a los tres, porque por definición el día, el mes y el año no tienen decimales. Y acá le estoy diciendo que el día puede tener dos elementos a la izquierda del punto, el mes puede tener dos elementos a la izquierda del punto, y el año cuatro elementos a la izquierda del punto. Y tiene sentido porque el día va del 1 del mes hasta el máximo el 31, no puede tener más de dos elementos. El mes también va del mes 1 al mes 12, no puede tener más de dos elementos el mes. Y el año, que es 2015, 2016, 17, máximo tiene cuatro elementos, por eso acá cuatro elementos. Si yo quisiera, por ejemplo, tener mi fecha con el formato, eh, con este tipo de formato, donde voy a poner el año, el día y el mes, puedo poner esto y acá está 2025, primero el año, luego el mes y luego el día, ¿no? 1 de enero del 2025. Entonces, esto es otro tipo de formato, ¿no? Hace un rato teníamos que este era el formato 28 de julio de 1821. También podemos ponerlo de esta forma, con guiones, como con esto. Pongo el símbolo de porcentaje, TD, que es el time date, y acá le pongo, esto es el año, CC, YY se refiere al año, NN se refiere al mes y DD al día. Y que esté separado con guiones, y acá aparece lo mismo, ¿no? Primero el año, guión el mes, guión el día. Listo. Y acá lo mismo, estamos agarrando estas variables, diferencias en días, diferencias en horas, día hasta el evento, horas hasta evento, que son variables que están acá, y a todas les voy a poner sin decimales.
este también sin decimales. Y veamos lo siguiente. Acá tengo la variable texto. Esta variable texto está pegada a la derecha. Si yo quiero que se pegue a la izquierda, pongo format, texto y acá menos. Menos 10S. ¿A qué se refiere menos 10S? Menos se refiere a que esté pegado a la izquierda. 10 se refiere que tiene 10 elementos como máximo, es decir, 10 palabras o 10 letras. Y S que es de tipo string. Entonces, es una variable, lo voy a convertir a una variable string de máximo 10 dígitos o 10 letras y que esté pegado a la izquierda por el signo menos. Y acá está, se pegó a la izquierda y cuando voy acá abajo aparece que es una string de tamaño 9, pero le he agregado 1 y ahora tiene 10 elementos. Acá dice menos 10. Lo mismo puedo hacer con el texto que tenemos acá. ¿Dónde está fecha, texto? Fecha, fecha. Acá. Igual, esto que es texto lo puedo pegar a la izquierda. Y ya está, se pegó a la izquierda y tiene 10 elementos. Entonces, básicamente, nuestro comando format sirve para eso. Como se dan cuenta, puede servir para cambiarle el formato a variables numéricas, como el ejemplo del salario. Puede servir para cambiarle el formato a variables texto, como en estos últimos ejemplos, pero no son tan interesantes. Lo interesante del comando format es cuando hay que manipular fechas. Cuando hay que manipular fechas, ahí sí tiene bastante sentido, porque las fechas pueden ser presentadas en diferentes formatos, ¿no? Este formato de acá, por ejemplo, era un formato de distancia al punto de referencia. Este formato de acá está poniendo primero el mes, el día, luego el mes y luego el año. Este formato de acá está en texto, pero con guión, con slash. Este formato de acá, primero está el año, luego guión, el mes, guión y el día. Entonces cambia. Hay diferentes formatos para las fechas y se pueden manipular o sea, se pueden transformar y manipular con el comando for. ¿Hasta ahí pregunta, chicos? Acá Carol me pregunta lo de los feriados o los sábados y domingos. ¿Dónde estaba eso? Acá está. Dice, voy a generar una variable que se llame fin de semana. Esa variable fin de semana lo que va a hacer es lo siguiente. Va a buscar si la fecha que está cae en down. ¿Qué es down? Eh, eh, Se refiere a que es eh, día weekend, día de fin de semana. Entonces, si cae fin de semana, si esto cae fin de semana, lo va a cambiar con el valor de, pero este inglés, a ver, perdón, dame un segundo. Creo que el inglés ya no se usa, pero ya. Sí. Acá cambió la nomenclatura. Ya. Entonces me está diciendo, genera una variable que se llame fin de semana que haga lo siguiente. Eh, lo que va a hacer es agarrar la fecha. Esta es fecha. ¿Dónde está? Esta es la variable fecha. Vamos a seleccionar esta. Se va a preguntar si esta variable fecha, ¿qué número de día es? Stata entiende que los días domingos es el día 0
los lunes es el 1, los martes el 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5 y sábado 6. Esa es la forma en la cual ordena hasta los días. Domingo 0, lunes 1, martes 2 y así hasta sábado 6. Entonces lo que está diciendo es, si esa fecha cae 0, es decir, si cae domingo, y si cae domingo o cae sábado, que es el 6, que le ponga el valor de 1. Y a todos los demás, que le ponga el valor de 0. Para eso sirve el inglés. El inglés lo que hace es, si toma estos valores de acá, que están en la lista, el 0 y el 6, le pone el valor de 1 y a los demás le pone el valor de 0. Entonces, para eso sirve el inglés. No se usa mucho el inglés, por eso es que no recordaba bien, pero de todos modos está ahí el ejemplo. Ahora sí, vayamos a lo siguiente. Vamos a cerrar ese do file y voy a abrir otro. Y acá voy a poner sesión 2, sesión 8, perdón, parte 2. Y ahora vamos a ver qué cosa es el comando collapse. Y para eso vamos a, primero, limpiar el entorno de Stata, declarar el entorno que va a ser, el directorio va a ser en este caso mi carpeta sesión 8. Y voy a abrir en mi base de datos que estoy trabajando. Uy, acá no copio esto. Y voy a abrir la base de datos que estábamos trabajando, que es sumaria 2023.eta, replace. En mi directorio voy a tener la base de datos sumaria para utilizarla. Ya listo. ¿Qué es collapse? Collapse es un comando que se va a utilizar un montón y como su nombre dice, sirve para colapsar una base de datos. ¿Y qué es colapsar? Es lo siguiente. Esta base de datos que yo tengo está a nivel de hogares. Cada fila es un hogar. Si yo quisiera convertir esta base de datos a nivel departamental, es decir, cada fila sea un departamento, a eso se llama colapsar la base de datos. Es decir, colapsar la base de datos es agregar la información a otro nivel de observación. Esta base de datos está a nivel de hogares, la quiero agregar a nivel de departamento, eso es colapsar. Si lo quiero agregar, si está en formato hogar ahorita y lo quiero agregar a nivel de todo el país, de todo el Perú, eso también se llama colapsar. Si está a nivel de hogares y quiero agregarlo por selva, costa y sierra, eso es colapsar. Entonces, colapsar es cambiar el nivel de agregación de mi base de datos a un nivel más amplio. Entonces, hagamos eso. Vamos a colapsar esa base de datos que está a nivel de hogares. Vamos a llevarlo a nivel de departamento. Y para llevarlo a nivel de departamento, lo primero que tengo que hacer es generar una variable de departamento. Ya hemos aprendido cómo se genera la variable de departamento. Ponemos substring.
Y acá ponemos ubigeo, y ya sabemos que el ubigeo tiene 6 elementos. Me paro en el elemento 1 y está ahí selecciono 2 elementos. Eso va a ser el código del departamento. Si yo hago un tabulate de la variable departamento, me aparece desde el 1 hasta el 25, porque se está considerando también el Callao. Entonces voy a poner luego collapse. Collapse, coma, by dev. Lo que estoy haciendo ahí es colapsar la información que tengo ahorita, que está a nivel de hogares, y llevarlo a nivel de departamentos. Pero la base de datos es grande. Tengo que elegir qué variables colapsar. Voy a colapsar solamente ingresos y gastos. Voy a buscar acá ingresos totales, que es inc 2D, incoc 2D, y la variable gasto 2D. Ya está. Entonces, voy a correr eso. Acá está la base de datos. Dense cuenta que esta base de datos que está ahí abierta tiene 164 variables y 33.886 observaciones. Corro esta línea del colapso y mi base de datos colapsa y ahora va a tener solamente 25 filas, 25 observaciones y 3 variables. ¿Por qué? Porque ahora la información que está acá ya no está a nivel de hogares, sino está a nivel de departamentos. Entonces, ¿cómo leo esto? Lo leo de la siguiente forma. El ingreso promedio de los hogares del departamento 1 es 29.303. El gasto promedio de los hogares del departamento 1 es 23.496. El ingreso promedio de los hogares del departamento 12 es 32.144. El gasto promedio de los hogares del departamento 12 es 25.231. Entonces, a eso se refiere colapsar. Llevar la información que estaba a nivel de hogares, en este caso, a nivel de ahora que esté a nivel de departamentos. Y eso se puede hacer con todas las variables que ustedes quieran, pero en este caso solamente lo he hecho para las variables de ingresos de los hogares y gasto de los hogares, y en este caso lo agrego a nivel de departamentos. Veamos otro ejemplo. Voy a colapsar, pero ya no a nivel de departamentos, sino a nivel de mes. O sea, acá en lugar de departamento voy a poner a mes. El único que cambia acá es mes. Probemos si funciona o no funciona. Corro y me sale un error. Me dice, la variable mes no existe. ¿Qué sucede? Como ya colapsé la base de datos a nivel de departamentos, esta base de datos ya está modificada. Tengo que regresar a la base de datos original. Entonces voy a copiar todo esto. Acá. En un rato vamos a ver que hay un atajo, pero por el momento voy a copiar todo eso. Vuelvo a abrir la base de datos sumaria y voy a colapsar, en este caso, que estaba a nivel de hogares, ahora lo voy a colapsar a nivel de meses. Voy a probar, colapso y abro la base de datos y ya no aparecen los 30 y tantos mil hogares, sino aparecen solamente 12 filas, cada fila un mes. ¿Y cómo se lee eso? De la siguiente forma. Los hogares que han sido encuestados en enero tienen en promedio un ingreso de 35.172 soles. Los hogares que han sido encuestados en enero tienen un gasto promedio de 28.399. Los hogares que han sido encuestados en diciembre tienen un ingreso promedio de 35.422. Los hogares que han sido encuestados en diciembre tienen un gasto promedio de 27.497. Entonces acá lo que he hecho es colapsar
pero a nivel de hacia meses. Quiero colapsarlo a nivel de costa, sierra y selva, también puedo, pero como ya colapsé, mi base de datos está así, ya está modificada, entonces tengo que volver a abrir mi base de datos sumaria. Voy a colapsar, pero ahora voy a colapsar por sierra, por dominio. Acá está dominio, que es selva, sierra centro, sierra sur. Vamos a poner acá dominio. Dominio. Corro. Y ahora mi base de datos solo tiene 8 filas. ¿Por qué? Porque hay 8 dominios. Costa norte, costa centro, costa sur, sierra norte, sierra centro, sierra sur, selva y Lima metropolitana. ¿Cómo se lee? Acá. Los hogares de Lima metropolitana en promedio tienen un ingreso de 55.825. Los hogares de la costa norte tienen en promedio un gasto de 33.753 soles. Entonces, para eso sirve el collapse. Vamos a poner acá collapse. Esto estamos llevando, que estaba a nivel de hogares, ahora a nivel de dominio. ¿Qué más? Vamos a poner acá. En este ejemplo, en los 3 ejemplos que hemos hecho ahorita, estos valores colapsados eran el promedio, ¿no? El promedio de ingresos, el promedio de gastos. También podría sacarlo en desviaciones estándar, en medianas, en percentiles. Sí. El comando collapse no solamente permite sacar el promedio de las variables para colapsar, sino también permite sacar toda esta lista de estadísticos. Por defecto, acá dice por default, saca el promedio, pero también podría decirle que saque la mediana, los percentiles, la desviación estándar, el error estándar medio, el error estándar el error estándar eh, del promedio binomial, la suma de valores, la suma de filas, el conteo, el valor máximo, el valor mínimo, el rango intercuartil, todos los estadísticos que están acá. Por ejemplo, ¿cómo haría eso? Voy a copiar esto y acá, en este ejemplo, voy a poner paréntesis antes de las variables y le voy a poner SD. ¿Qué es SD? Desviación estándar. Entonces, cuando corra esto, se va a colapsar la base de datos sumaria a nivel de dominio, pero en lugar de que me dé valores de los promedios, me va a dar las desviaciones estándar. Corro. Cuando abro la base de datos, acá tengo solamente 8 filas porque son 8 dominios y estos valores son las desviaciones estándar. Por ejemplo, para los hogares de la costa norte, su desviación estándar a los ingresos es 32.746. Para los hogares de Lima metropolitana, la desviación estándar de su gasto es 28.592. Y así, todos estos son desviaciones estándar de los ingresos y de los gastos. Como se dan cuenta, si yo no pongo los paréntesis delante de las variables, lo que entiende Stata es que le estoy mandando a calcular los promedios. Solo cuando no quiero los promedios tengo que explicitar qué estadístico voy a calcular. En este caso le pedí una desviación estándar. Pero también podría pedirle que me calcule los valores máximos, los valores mínimos. Probemos con los valores máximos. Acá, en lugar de SD, voy a poner max, de máximo. Y acá también, máximo. Corro todo eso
Y acá, de vuelta, 8 filas, porque son 8 dominios. Y los valores de acá sería el valor máximo del ingreso, ¿no? Por ejemplo, en Lima Metropolitana, el hogar que tiene el máximo ingreso tiene un ingreso de 600.338. En Lima Metropolitana, el hogar que tiene el máximo gasto tiene un gasto de 315.733. En la costa sur, el hogar que tiene el mayor ingreso tiene un ingreso de 737.015. En la costa sur, el hogar que tiene el mayor gasto tiene un gasto de 201.127 soles. Entonces uno puede calcular cualquier estadístico que se le ocurra, siempre y cuando esté en la lista que les he mostrado hace un rato. ¿Qué más? A ver, veamos. ¿Qué sucede? Voy a copiar de vuelta esto. ¿Qué sucede si por alguna razón quiero sacar el máximo y el mínimo del ingreso y del gasto? O sea, quiero el máximo del ingreso, pero también quiero el mínimo del ingreso y quiero el máximo del gasto y también quiero el mínimo del gasto. O sea, en esta línea de código le estoy diciendo, colapsa esta base de datos que está a nivel de hogares al nivel de agregación dominios y me calcules el máximo valor de los ingresos, el mínimo valor de los ingresos, el máximo valor de los gastos, el mínimo valor de los gastos. Corramos y sospecho que no va a funcionar. Me dice, error. Hemos encontrado que estás utilizando 2 veces el ingreso. ¿Qué sucede? Si yo regreso al ejemplo anterior y corro, me doy cuenta que cuando yo hago el collapse, el nombre de la variable nueva o el nombre de las variables nuevas es idéntico al nombre de la variable original, ¿no? Acá está incoc2, acá está inoc2. Gasoc2, gasoc2. Solamente que acá ya están los valores máximos. ¿Qué está sucediendo en el ejemplo que estoy haciendo ahora nuevo? Resulta que está tratando de crear ingreso del hogar 2 veces. Y está tratando de crear gasto 2 veces. Entonces, para eso tengo que definir nombres a cada una de las columnas nuevas. Probemos cómo se puede hacer eso. Vamos a probar si funciona esto. A ver, ¿dónde está? Les voy a ponerle acá primero. Le voy a poner un igual adelante de todas las variables. Entonces voy a decir, esta información del ingreso máximo de los hogares, quiero que lo guardes como ingreso subguión max. Esta información del mínimo valor del ingreso, quiero que lo guardes como ingreso subguión min. Esta información del máximo valor del gasto, quiero que lo guardes como gasto subguión max. Esta información del mínimo valor del gasto del hogar, quiero que lo guardes como gasto subguión min. Y ahora sí, he definido los nombres de las nuevas variables colapsadas y ahora sí debería correr. Abro la base de datos y acá aparece que en lugar de atribuirle los nombres originales a las variables, ahora ha puesto los nombres que yo le he definido. Gasta ingreso max, ingreso min, gasto max, gasto min. Entonces, por ejemplo,
En Lima Metropolitana encontramos que el hogar que tiene el ingreso máximo tiene un ingreso de 600.338. En Lima Metropolitana, el hogar que tiene el ingreso mínimo tiene un ingreso de 744 soles. En Lima Metropolitana, el hogar que tiene el mayor gasto tiene un gasto de 315.733. Y en Lima Metropolitana, el hogar que tiene el gasto más pequeño, el gasto más chiquito, tiene un gasto de 2.220. Entonces, para eso sirve ponerle acá, definirle los nombres de las variables nuevas que van a aparecer en mi base de datos. Y puedo hacer cualquier cantidad de combinaciones ahí. Por ejemplo, voy a copiar una vez más acá. Supongamos que me están pidiendo que haya el promedio, la mediana, el máximo y el mínimo del ingreso y del gasto. Pues acá voy a agregar uno que sea el promedio del ingreso del hogar, también la mediana del ingreso del hogar, acá va. Promedio del ingreso del hogar, que quiero que lo guarde con el nombre promedio, ingreso promedio, ingreso promedio. También quiero la mediana del ingreso del hogar, así que pongo ingreso, guión, mediana. Pues ya está acá. Todo esto, lo que está haciendo es, lo que estoy subrayando, está sacando el promedio, min, de la variable ingreso del hogar, y esa información lo va a guardar con el nombre ingreso pro. Acá está sacando la mediana de la variable ingreso del hogar, y esa información lo está guardando con el nombre ingreso subido mediana. Acá lo que está haciendo es calcular el máximo valor o encontrar el máximo valor de la variable ingreso del hogar y guardarlo con el nombre ingreso max. Acá lo que está haciendo es buscar el mínimo valor de la variable ingreso del hogar y guardar esa información con el nombre ingreso subido min. Y ahora también quiero lo mismo, pero para el gasto del hogar. Entonces pongo paréntesis, promedio, min, del gasto del hogar. Y esa información lo va a guardar con el nombre de gasto, guión, promedio. También quiero que saque la mediana, media. ¿De qué variable? De la variable gasto del hogar y que lo guarde con el nombre de gasto, subguión, mediana. Y también que calcule el máximo y el mínimo. Corro todo eso y cuando abro la base de datos, acá está, ingreso promedio, ingreso mediana del ingreso, ingreso máximo, ingreso mínimo, gasto promedio, la mediana del gasto, el gasto máximo y el gasto mínimo. Entonces pueden así colapsar para todo lo que ustedes quieran. ¿Qué más? Ejemplo, ustedes, si la a nivel de dos, poner dando ¿cuántos eventos? ¿Cuántos? 8, ¿no? 8 por 25, ¿cuánto es? ¿Dónde está? De,
Ah, no hemos creado la variable D. Vamos a generar la variable D. Voy a tener ¿cuántas filas? 25 por 8. Ah, ¿por qué salen 4? 25 por... Ah, no, no puede haber 25 por 8 porque los departamentos... Lima Metropolitana solamente pertenece a Lima Metropolitana. Pongamos mejor mes y dominio. Mes. ¿Cuántos meses hay? 12. Dominio 8. Entonces acá vamos a tener 8 por 12. 96. Entonces tengo 96 filas. ¿Por qué 96 filas? Porque acá tengo costa norte de enero, costa norte de febrero, costa norte de marzo y así para cada mes del costa norte. Costa centro enero, costa centro febrero, costa centro marzo y así cada mes. Lima enero, Lima febrero, Lima marzo y así cada uno de los meses para Lima. Se lee, por ejemplo, acá. Los hogares que han sido encuestados en enero y estaban en Costa Norte tienen un ingreso promedio de 41.596. Acá. Los hogares que han sido encuestados en febrero y están en la selva tienen un ingreso máximo vein- de 294.072. Entonces, así tengo la cantidad de 96 observaciones, porque son 12 meses multiplicados por 8 eh, dominios. Me dice que se va el audio, Carol. A ver, creo que es el internet un poco. Y ojalá que no se vaya ahora. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Diego, Cuéntame. ¿por qué antes habías puesto DEP y lo cambiaste a mes? Ah, porque quería hacer departamentos por dominios eh, para ver esto de que 25 departamentos por 8 dominios, pero resulta que como ambos son unidades territoriales, Lima solamente puede pertenecer a Lima, eh, ah, Tumbes solamente tiene costa, solamente es en la costa norte, entonces no iba a haber el total de 25 por 8 sino una cantidad menor. Solamente por el ejemplo. Igual puedes acá poner de y normal, solamente que van a salir 44 observaciones. Mira, por ejemplo, vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a hacer un tabulate de departamento con dominio. Miren, por ejemplo, el departamento uno, acá está más grande. Vamos a jalar esto. Por ejemplo, el departamento uno solamente tiene Sierra Norte y selva. No tiene costa norte, ni tiene costa centro, ni costa sur, ni Sierra Centro, ni Sierra Sur. 8 creo que es Cusco. Cusco no tiene costa norte, no tiene costa centro, no está en la costa sur, no tiene Sierra Norte, no tiene Sierra Centro, solo tiene Sierra Sur
y selva. Entonces, por eso es que no utilizo ese ejemplo, porque no, no hay una cantidad, o sea, si las combinaciones posibles entre departamentos con dominio geográfico no son 25 por 8, sino son solamente no 24. Solo por eso. Ya, ¿qué más? Un problema que acá hemos visto es que para correr el collapse tengo que volver a abrir la base de datos original, ¿no? Acá, para correr ese collapse, tenía que abrir la sumaria original de vuelta. Para correr ese collapse, tenía que abrir de vuelta la base original y así una y otra vez. Para no tener que hacer eso una y otra vez, sirve lo que vimos la clase pasada, que era el restore y el collapse. ¿Qué hacía restore y el collapse? Me permitía guardar una versión de la base de datos, hacer modificaciones y luego regresar a a la base de datos original, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podía utilizar esto y ponerlo en la mitad de Restore Collapse. Voy a poner acá un separador. ¿Qué sucedía cuando aplicaba el collapse? La base de datos se modificaba, ¿no? Ahora, el collapse está dentro del restore del preser restore. Estoy con sueño. Preser restore, preser restore, preser restore. El collapse está dentro del preser restore. Entonces, cuando corra todo esto, la base de datos no se ha modificado. Sigue siendo la base de datos original. ¿Por qué? Porque el collapse está en la mitad del preser restore. Entonces, si yo quiero volver a correr otro collapse, simplemente pongo de vuelta preserve, restore, y en la mitad pongo el collapse. Y vuelvo a correr eso. Acá falta crear la variable. Corro todo esto y funcionó sin modificar la base de datos, que sigue estando tal como estaba al inicio. Entonces, este inconveniente que teníamos acá arriba, de que teníamos que abrir la base de datos original para correr el collapse una y otra vez, se soluciona utilizando el preset restore, porque eso me permite guardar la versión original de mi base de datos y así aplicar el collapse una y otra vez. Entonces, por eso es que aprendimos el preset restore la clase anterior, porque es de mucha utilidad cuando uno tiene que trabajar con el collapse. Pregunta, chicos, hasta ahí. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Ya, nos quedan 10 minutos, 15 minutos. Veamos lo último. En economía, normalmente vamos a utilizar tres tipos de bases de datos. Existen los datos que se llaman corte transversal. Están los datos de tipo panel. Y están los datos que son series de tiempo.
¿Hay otros tipos de base de datos? Sí, hay muchos más, pero eh, básicamente en economía son los tres. Acá Liz me hace una pregunta interesante. ¿Dónde puedo ver lo que acabo de ejecutar con el Pressure Restore? Buena pregunta. No lo puedes ver directamente, pero podrías guardarlo para verlo después. Por ejemplo, esto que está acá, Pressure Restore, podría poner acá en el medio, grabar como base modificada, punto .eta, coma, replace. Entonces corro esto y la base que ha sido este collapse, lo que ha generado el collapse, lo puedo ver que está guardado acá con el nombre base modificada. Y acá está. Sí, eso es una buena observación que hace Liz, ¿no? Entonces, si estoy haciendo el collapse, para poder verlo después, lo podría guardar esa versión modificada. Gracias, Liz. Ok. En economía trabajamos con esos tres tipos de bases de datos. ¿Qué es el corte transversal? Es simplemente, en un momento determinado, levanto información sobre un conjunto de individuos, de hogares, de países, de lo que sea. Por ejemplo, la base de datos sumaria que hemos estado trabajando es de ese tipo. Es una base de datos, en un momento determinado, se levantó información a un conjunto de hogares. Eso es corte transversal. Entonces, en el corte transversal estamos en un momento, se levanta información sobre diferentes individuos. Vamos a decir que son n individuos, ¿no? N individuos. Sobre n individuos. ¿Qué son los datos panel? Los datos panel es que yo recojo información sobre n individuos, pero en varios periodos. Entonces, levanto información de n individuos en t periodos, en varios periodos. Esa base de datos panel también se le llama longitudinal. eh, y es muy escasa, es difícil encontrar datos de tipo panel, pero son datos bastante interesantes que vamos a explorar en la siguiente clase. Por ejemplo, puedo tener información sobre los mismos hogares en diferentes años. Existe la ENOPanel, por ejemplo. La ENOPanel es una base de datos de más o menos 2.000, 3.000 hogares que han sido encuestados en 5 años distintos, en 5 años consecutivos. Entonces, eso es datos panel o datos longitudinales. Y series de tiempo se refiere a que una variable o un conjunto de variables están siendo observadas en diferentes periodos. Por ejemplo, si yo tengo los datos del PBI, la inflación, eh, ¿qué más? La inflación y la tasa de interés anual del Perú. Esos son series de tiempo, ¿no? Porque tengo el PBI del 2000, del 2001, 2002, 2003, ¿no? Una variable puedo observarla en varios periodos. La inflación igual, la inflación anual del Perú para varios periodos. La tasa de interés anual interbancaria, la tasa de interés de referencia, supongamos, en diferentes periodos. Eso sería de tiempo. En este curso, en particular, vamos a trabajar un montón con corte transversal, porque el INEI tiene, la mayoría de sus bases son de ese tipo. El INEI levanta información sobre hogares, individuos,
comunidades, departamentos, en, en momentos determinados, ¿no? Por ejemplo, la ENAO se levanta en un momento para 30.000 hogares. Eh, la encuesta de mercados de abasto se levanta en un momento determinado en todos los mercados del Perú, en la mayoría de mercados del Perú. El censo se levanta una vez eh, cada cierta cantidad de años. El último fue el 2017. Este año 2025 va a haber un censo. En un periodo determinado se levanta información sobre un montón, sobre la mayor cantidad de personas y hogares del Perú. Entonces, esos son las bases de datos de corte transversal, que son un montón, en, abundan para el Perú. Pero también vamos a trabajar los datos de tipo panel, que son más escasos. En el Perú solamente existe la ENAU panel, existe la encuesta de niños del milenio y una que otra encuesta por ahí que es de tipo panel. Es muy raro encontrar ese tipo de encuestas, pero igual la vamos a ver en ese curso. Y series de tiempo, vamos a quizás verlo al final del curso, muy poco, pero en general vamos a ver nosotros corte transversal y datos panel. En el caso de corte transversal, ustedes ya tienen un ejemplo, que es que hemos visto en la sumaria, eso es corte transversal. En el caso de datos panel, antes de ver un ejemplo, tenemos que ver cómo se guarda los datos panel en la memoria de STAT. Y para eso vamos a ir a la ayuda del comando que se llama reshape. Cuando voy a la ayuda del comando reshape, encuentro estos dos gráficos que me muestran que los datos panel se pueden guardar de dos formas, en formato long y en formato wide. Los dos, long y wide, guardan la misma información, solamente de forma distinta, en un orden distinto. Supongamos que I es la variable que identifica al individuo, J es el periodo donde se levanta la información y esta variable es el salario por hora. Me estoy inventando, es el salario por hora. Entonces acá sería el individuo 1 en el periodo 1 gana 4.1 dólares por hora. El individuo 1 en el periodo 2 gana 4.5 dólares por hora. Un individuo 2 en el periodo 1 gana 3.3 dólares por hora. El mismo individuo 2, pero en el periodo 2, gana 3 dólares por hora, ¿no? Eso es una base de datos de tipo panel. Hay dos individuos, individuo 1 y 2, que son observados, que son encuestados en dos periodos, periodo 1 y periodo 2. ¿No? Eso es una base de datos de tipo panel. Y esa información también se puede presentar en este formato, solamente que acá está en otro orden. Se lee de la siguiente forma. El individuo 1 gana en el periodo 1 4.1 dólares por hora. El individuo 1 gana en el periodo 2 4.5 dólares por hora. El individuo 2 gana en el periodo 1 3.3 dólares por hora. El individuo 2 en el periodo 2 gana 3 dólares por hora. A esta forma, a la primera forma que vimos en la que se ordenan los datos, se llama formato long y a esta segunda forma se llama formato wide. Si se dan cuenta, en el formato long aparece una variable que identifica al individuo y aparece otra variable que identifica al periodo. En el caso del wide, solamente hay la variable que identifica a la persona y no hay la variable que identifica al periodo. El periodo está en el nombre de la variable. Acá está, en el nombre de la variable está 1, que se refiere al periodo 1, y acá está 2, que se refiere al periodo 2.
Entonces, son dos formas distintas de presentar la misma información, pero que dependiendo del entorno donde estén trabajando, es más común uno de los formatos en comparación del otro. Por ejemplo, en el Perú, nosotros solemos trabajar en formato long. En su curso de econometría, sea fundamentos de econometría o econometría intermedia, sus profesores les van a enseñar con el formato long. Pero hay algunos libros, sobre todo de Europa, que utilizan el formato white. Hay algunas bases de datos que están guardadas en formato white y otras que están guardadas en formato long. Y en ocasiones es necesario transformar un formato al otro. Ejemplo, la ENAO panel del Perú, el INEI lo sube a Internet en formato white, pero los economistas estamos acostumbrados a trabajar las bases de datos panel en formato long, así que tenemos que transformarla de white a long. Y para eso sirve el formato reshape. ¿Por qué el INEI guarda su base de datos panel en formato white, a pesar de que la mayoría de economistas lo utilizamos en formato long? Porque el formato white pesa menos. La memoria es como un archivo comprimido, ¿no? El white, como tiene menos elementos, como tiene una variable menos, eh, necesita menos memoria para ser cargada a Internet. Entonces, por eso es que el INEI prefiere guardarla en formato white, pero nosotros que estamos acostumbrados a trabajarla en formato long, la tenemos que transformar antes de hacer nuestras estimaciones. Y para eso sirve el formato reshape, que vamos a ver en la siguiente clase cómo se utiliza. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ya, chicos. Entonces, mañana nos queda simplemente eh, terminar de ver ese comando reshape. Luego nos toca ver los loops, que son bucles o tareas repetitivas. Luego nos falta hacer gráficos, mapas y acabando eso, ya pasamos de frente a las bases de datos peruanas, empezando por ENAO de corte transversal, luego ENAO de tipo panel y las siguientes bases de datos del INEI. Estamos bien, creo. De todas formas, la siguiente semana creo que tenemos que recuperar lo que no avanzaba en la clase la semana anterior. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Genial. Ok, chicos. Entonces, eso es todo por hoy. Mañana terminamos con esto de reshape y hacemos los loops. Cuídense, chicos. Nos vemos.